Bienvenidos chicos a la cuarta clase de lo que es la materia de embriología y vamos a estar abarcando lo que es el tejido muscular. A manera de introducción, recordemos que tenemos tres tejidos en los que conforma nuestro cuerpo humano. El primero, que es el tejido epitelial; el segundo, que es el tejido conjuntivo, que lo hemos abarcado en clases anteriores; y el tercero, que es el tejido muscular. Diferencias y similitudes entre ellos. Uno de ellos es avascular, que es el tejido epitelial. Él se nutre a base de los tejidos aledaños a él, ya sea el muscular o el conectivo. Mientras que los otros dos, el conectivo y el muscular, sí son vasculares. O sea que dentro de ellos hay vénulas, capilares y todo este tipo de sustancias de los que ellos se pueden nutrir. Tenemos que primero es un tejido formado por células contráctiles, o sea, los miocitos son células propias de este tejido muscular que se han especializado al máximo para conseguir trabajo mecánico a partir de la energía química, gracias a la interacción de estas dos proteínas, la actina y la miocina, que ellas están encargadas de permitir que el músculo se contraiga. Tenemos dos tipos de músculos dentro de lo que es el tejido muscular: el que es contráctil y el que es no contráctil. A diferencia del cardíaco, que él es excitatorio, propio de él. Una de sus funciones o propiedades del músculo cardíaco es que él se excita y por eso mismo él trabaja sin necesidad de que él haya tenido una parte química que lo haya hecho que él se contraiga o que haya algún movimiento que pueda que se tenga que contraer. Dice que compone aproximadamente el 40-45% de la masa de los seres humanos y está especializado en la contracción que permite que se muevan los seres vivos pertenecientes al reino animal. Entonces tenemos la parte del músculo esquelético, la parte del músculo liso y el músculo cardíaco, que en el folleto está más explicado, pero aquí se le va a dar solamente la reseña. Las características, diría más bien las propiedades de lo que es propiamente el tejido muscular. Tenemos que el primero es un músculo estriado voluntario o esquelético. Se contraen para facilitar los movimientos del cuerpo y de sus partes. Sus células presentan gran cantidad de mitocondrias. ¿Para qué son las mitocondrias? Para que él se pueda nutrir y pueda haber un factor químico o un neurotransmisor que él lo haga que accione. Las proteínas contráctiles se disponen de forma regular en bandas oscuras, que es principalmente la miocina, pero también tienen actina. Y las claras, que es la actina. El músculo cardíaco forma parte de la pared del corazón. Son células alargadas, ramificadas, con un núcleo central, más de uno a la vez. Deriva de una masa estrictamente definida del mesénquima esplásmico. Más adelante veremos todo lo que tiene que ver con el origen o todas las placas basales de las que se forman en embriología. El manto mioepicárdico, que las células surgen del epicardio y del miocardio. Las células de este tejido poseen núcleo único o centrales. También forman uniones terminales altamente especializadas denominadas discos intercalares, que facilitan la conducción del impulso nervioso. En una de las láminas que está dentro de acá, de la presentación, estaremos abarcando cada una de lo que es las partes del músculo cardíaco. Si bien es cierto, dentro de los tres músculos podemos albergar muchos en el organismo, el músculo cardíaco solo es uno y está conformado por tres fases o tres partes de lo que es este mismo músculo. Ahí tenemos un poquito de lo que es un músculo, lo que se compone principalmente de nervios, que este puede ser ya sea por un impulso nervioso que venga del sistema nervioso central o por un neurotransmisor o una propiedad química que lo haga que este se contraiga. Tenemos un cúmulo de fibras. También esto se ve accionado por los usos musculares, que más adelante se va a explicar eso. Y en la punta o en la vaina de lo que es el músculo tenemos la parte del sarcómero y de los filamentos, y estos pueden hacer que él accione a su vez. Dentro de los músculos o de las categorías del sistema musculoesquelético tenemos el primero, que es el músculo liso.
conocido como no curvo o no voluntario. Carecen de estrías transversales, aunque muestran ligeramente estrías longitudinales. ¿Qué significa no voluntario? Que él no va a accionar por sí solo. Esta parte que yo estoy haciendo con mi brazo, este movimiento, o ya sea de flexión o de extensión, cualquiera de los movimientos que yo tenga que hacer con mi brazo, tengo un músculo liso que yo le estoy accionando. O sea, yo estoy haciendo que levante mi brazo y él está haciendo un movimiento no voluntario. El estímulo para la contracción de los músculos lisos está llamado por el sistema nervioso autónomo. El músculo liso se localiza en los aparatos reproductores y excretores, en los vasos sanguíneos y en los órganos internos. También se dice que hay dentro de la clasificación del músculo liso los unitarios y los no unitarios. El unitario se contrae rápidamente, o sea que no desencadena una inervación, y los músculos lisos multiunitarios en los casos en los cuales las contracciones dependen de la estimulación nerviosa. Los músculos lisos unitarios son como los del útero, el uréter, al aparato gastrointestinal, y los músculos lisos multiunitarios son los que se encuentran en el iris, la membrana del ojo, la tráquea, etc. Posee además, igual que el músculo estriado, las proteínas, obviamente actina y miosina. Este tipo de músculo forma la porción contráctil de las paredes de diversos órganos, tales como el tubo digestivo y vasos sanguíneos, que requieren una contracción lenta. Ahí tenemos un poquito de lo que es un ejemplo del músculo liso. Tenemos lo que es la pared del intestino delgado, y ahí vemos algunos de las neurotransmisores, se podría decir, que se unen a lo que es el músculo para que éste pueda realizar su acción. La entrada del neurotransmisor por el receptor, obviamente puesto en la vaina del músculo, algunas de las células propias de este músculo liso, y las partes donde hay una conjunción donde se une lo que es el neurotransmisor para que éste pueda accionar en una respuesta. Dentro del músculo esquelético son usados para facilitar el movimiento y mantener la unión del hueso, articulación, a través de su contracción. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos atrofia de un músculo? O sea, hay una unión entre el hueso y la articulación o el cartílago, por decir así, pero este músculo, al no tener una acción que él esté en movimiento constante, él se va a atrofiar, va a disminuir su función y él va a quedar estático, o sea que no va a tener cómo moverse. Son generalmente de contracción voluntaria a través de la inervación nerviosa, aunque puede contraerse voluntariamente. El cuerpo humano está formado aproximadamente de un 90% de este tipo de músculos y un 10% del músculo cardíaco y visceral. Visceral corresponde a lo que es la musculatura lisa. Debido a su alto consumo de energía, requiere una buena irrigación sanguínea que le aporte alimento para eliminar desechos. Este, junto al pigmento de las células musculares, le dan al músculo una apariencia rojiza en el ser vivo. Ahora aquí tenemos un poco de lo que es cómo se encuentra irrigado, o sea, cómo es que él acciona a partir de un neurotransmisor, y esa es la acetilcolina, que actúa en el sarcolema abriendo canales que permiten indiscriminadamente el paso del sodio y el potasio. ¿Por qué es importante para esto? Número uno, para que el músculo se nutra. Número dos, porque lo que hace el sodio y el potasio es realizar una acción motora, es decir, que él realice su función normal. Y dice también que el gradiente electroquímico permite una mayor entrada de iones de sodio. Al entrar esto en gran cantidad, se produce un potencial de acción, ya que la membrana de la fibra celular es rica en canales de sodio, dependiendo del voltaje, estimulando la fibra muscular. Ahí tenemos un poquito. Dentro del folleto está explicado las que son las capas del tejido musculoesquelético. Tenemos lo que es el perimicio, el endomicio y el epimicio. Al igual que en el tejido muscular
cardíaco, tenemos las partes de los que son este tejido, o sea, el miocardio, el endocardio y el epicardio. Aquí también son las partes que incluyen lo que es el músculo esquelético. Y llegamos al último, que es el cardíaco. Obviamente funciona involuntario, o sea, dentro de las funciones de él o dentro de las propiedades tiene que él es excitatorio por naturaleza, sin tener ninguna estimulación nerviosa. Es un músculo biogénico, es decir, autoexcitable. Los otros tejidos del corazón o las partes anatómicas que tiene el corazón, el miocardio se conoce como el músculo cardíaco, o sea, todo lo que engloba el corazón, pero él tiene un endocardio, que es el revestimiento interno de los atrios, antes llamados aurículas y ventrículos, y el pericardio, que es una membrana serosa que cubre la superficie externa del corazón. O sea que, hablando generalmente, lo que realiza el pericardio es la bolsa que cubre el corazón, que ésta no permite que él roce con la pleura o la cavidad torácica. Esta capa está formada por dos láminas, una visceral, denominada epicardio, que está pegada al corazón, y la otra que es parietal. Recordemos un poquito de la fisiología en cuanto a lo que son las propiedades cardíacas. La primera, autoexcitable o excitabilidad, es una propiedad común de las neuronas y las células musculares. Es la capacidad de las células de transmitir un potencial de acción. Pero ¿qué es lo que diferencia este músculo de los anteriores? Que él no necesita un neurotransmisor como la acetilcolina en el caso del esquelético. Automatismo: el corazón genera los impulsos que provocan su contracción. El automatismo es una propiedad intrínseca del corazón modulada por factores extrínsecos como la inervación vegetativa, hormonas, iones y la propia temperatura. Conducción de impulsos generados por el nodo sinoatrial son conducidos por el medio del sistema de conducción eléctrica del corazón. O sea, todo esto que está aquí, como lo habíamos abarcado anteriormente en la clase de fisiología humana, todo lo que tiene que ver con la bomba sodio-potasio y la bomba sodio-calcio. La contractilidad: el miocardio indica el grado de la fuerza que éste puede ejercer para vencer la resistencia vascular. Y el último, que es la relajación del miocardio, que es la propiedad intrínseca, o sea que está dentro de él, dentro de sus propiedades, y que nadie lo está mandando para que él tenga un momento de relajación. La misma se realiza de forma activa, es decir, consumiendo energía, 20% para bombear el calcio hacia los retículos sarcoplasmáticos. Tenemos un dato importante, lo que es la contractilidad, cuando él está tratando de llenar todas sus aurículas, y la relajación, cuando él ya pasó del llenado a las aurículas y los ventrículos y está expulsando la sangre para que el resto del cuerpo se pueda nutrir. Veamos un poquito de lo que es, histológicamente hablando, un tejido obviamente tintado con eosina, que puede ser del músculo cardíaco. Podemos ver un poco de lo que son las estrías, y estas partes que se miran acá es donde él se nutre, donde él tiene obviamente dentro de él todo lo que son venas y capilares para poderse nutrir. Y allá un poquito de lo que son las fibras del músculo cardíaco. Tiene, igual que todo, un núcleo, una mitocondria, células del músculo cardíaco, una parte que hace que él se contraiga para poder agarrar todo lo que es la sangre también.